Entonces, hoy vamos a resolver el examen del bloque 3 del 2015-2016. Y en este ejercicio, en el primero, nos dan un espacio vectorial, un subespacio de R4, que nos lo dan dado a través de tres ecuaciones. Y me piden obtener la dimensión, ecuaciones implícitas independientes, ecuaciones paramétricas y una base. Entonces, en el apartado A, como partimos de unas ecuaciones implícitas, vamos a obtener aquellas que son independientes. Para lo cual debemos escalonar la matriz de coeficientes. ¿Por qué? Porque este subespacio E que nos han dado lo podemos escribir como, abro la llave y pongo la primera ecuación, que sería x menos y más z menos t igual a 0. Luego tendría el x más 2y más t igual a 0. Y por último la tercera ecuación, que sería el 3x más 2z menos t igual a 0. Entonces le ponemos una m de matriz, le ponemos el subíndice E del espacio vectorial y le pongo una tilde yo, porque es una matriz de coeficientes. ¿Y esta matriz de coeficientes qué sería? Bueno, pues si llamamos a la primera columna las x, la segunda las y, la tercera las z y la cuarta las t, los coeficientes de la primera ecuación sería 1 de la x, un menos 1 de la y, un 1 de la z y un menos 1 de la t. No ponemos la matriz ampliada porque como está ampliado con 0, 0, 0, siempre van a ser 0, entonces no nos hace falta ponerlo. La segunda ecuación sería 1 de la x, 2 de la y, 0 de la z y 1 de la t. Y la tercera ecuación tendría 3 de las x, 0 de la y, 2 de la z y menos 1 de la t. Y ahora empezamos a escalonar, porque quiero estudiar el rango de esta matriz. A la segunda fila le restamos la primera. Y a la tercera fila le vamos a restar 3 veces la primera. De este modo, que conseguimos? La primera fila no la tocamos, la dejamos igual. 1, menos 1, 1 y menos 1. Ahora la segunda fila, como estoy restando, 1 menos 1 me queda 0, que ese es mi objetivo. 2 menos menos 1, 3. 0 menos 1, menos 1. 1 menos menos 1, 2. Y ahora si resto 3 veces me queda 3 menos 3 por 1 sería 0. Multiplico la primera por 3 y resto. Menos con el menos se convierte en más, y entonces 0 más 3 sería 3. 3 por 1, 3. 2 menos 3 me queda menos 1. Menos 3 por menos 1 sería 3. Menos 1 más 3 me queda 2. Y ahora ya por último, a la tercera fila le resto la segunda fila. He dejado la primera, en este paso dejo la primera fila igual. 1 menos 1, 1 menos 1. Dejo la segunda fila igual. 0, 3 menos 1, 2. Y la última me queda 0, 0, 0, 0. ¿Eso qué significa? Que tengo un escalón, tengo otro escalón. Y entonces, como esto eran ecuaciones implícitas, las filas donde haya pivote me está diciendo las ecuaciones con las cuales me debo quedar. Es decir que, por lo tanto, unas ecuaciones implícitas independientes de E serían, pues por ejemplo puedo decir las ecuaciones donde ya he escalonado. La primera ecuación sería x menos y más z menos t igual a 0.
Y la segunda ecuación ya escalonada sería 3y menos z más 2t igual a 0. Pero también podría haber dicho, bueno, como sé que la primera y la segunda son independientes, podría haber empezado y haber dado la primera ecuación. Es decir, también podría haber dicho, bueno, sé simplemente que tengo que coger la primera y la segunda. Es decir, podría haber empezado por x menos y más z menos t igual a 0. Y la segunda ecuación, en vez de dar la escalonada, dar la original, que sería x más 2y más t igual a 0. No da igual una que otra. Las dos me valen como ecuaciones implícitas independientes. Además, obtenemos que, como tengo ecuaciones implícitas independientes, yo sé que la dimensión del espacio vectorial E va a ser la dimensión del espacio grande en el que estoy, que es R4, que esto lo podemos entender como el número de incógnitas menos el rango de la matriz de coeficientes, que lo puedo entender como el número de ecuaciones implícitas, y lo importante es que independientes. En este caso, ¿qué me queda? 4 incógnitas x, y, z, t menos dos ecuaciones implícitas independientes, o el rango de esta matriz ha salido 2, y eso significa que me queda que la dimensión de mi espacio vectorial E es igual a 2, ¿de acuerdo? Es decir, ya tengo ecuaciones implícitas independientes y tengo dimensión. Me falta sacar las ecuaciones paramétricas y una base de E. Y para ello, recordemos que una vez que he escalonado, lo que voy a hacer es usar esa misma información. Entonces, con el escalonamiento de la matriz de coeficientes, puedo deducir toda la información que me están pidiendo. Entonces vamos a ver ahora cómo sacar la base. Además, usando que hemos escalonado la matriz de coeficientes, podemos hallar una base de E y unas ecuaciones paramétricas. ¿Qué tenemos que hacer para ello? Decimos, bueno, teníamos aquí la matriz M tilde de E, que después de hacerle todo el proceso de escalonamiento, es decir, hacer el proceso de Gauss, ¿qué matriz nos ha quedado? Nos ha quedado la matriz que era la 1 menos 1, 1 menos 1. Luego tenía la 0, 3 menos 1, 2 y la 0, 0, 0, 0. Por lo tanto, ¿qué hacemos cuando tenemos la matriz de coeficientes escalonada? En las columnas donde no haya un escalón, donde no haya un pivote, le damos parámetros. Es decir, damos parámetros en las columnas donde no haya pivote. En la primera columna hay un pivote, no hago nada. En la segunda columna hay un pivote, no hago nada. Pero en la tercera y la cuarta no hay ningún escalón, sino que ya es llano. La tercera columna es la columna de las z. Pues a z le doy, por ejemplo, el valor alfa. Y la cuarta columna es la columna de las t. Pues a t le doy otro parámetro, por ejemplo, el beta. Y ahora voy a despejar de las ecuaciones de abajo hacia arriba. La segunda ecuación en realidad era 3y menos z más 2t igual a 0. Pero resulta que esto me queda 3y y z es alfa, o sea que esto es menos alfa. Y t es beta, o sea que esto es más 2 beta igual a 0.
Por lo tanto, si despejo la y, me queda y igual a el alfa que está restando pasa sumando, el beta que está sumando pasa restando, menos 2 beta, y este 3 que estaba multiplicando divide a todo entre 3. Y ahora, para la primera ecuación tenía x menos y más z menos t igual a 0. Esto sería x, pero la y vale menos alfa menos 2 beta partido de 3. La z vale alfa, pues le sumo un alfa. Y la t vale menos beta. Y todo eso igualado a 0. Cuando simplifico esta fracción, ¿qué nos queda? Nos queda x igual a, si aquí tengo menos un tercio de alfa y le sumo una alfa, me queda 2 tercios. Pero como está sumando, pasa al lado contrario, restando. Es decir, que aquí nos quedaría el 2 tercios de alfa, restando. Aquí tengo menos con menos más, serían 2 beta tercios. Pero como le resto una beta, si a 2 tercios le resto 1, me queda menos un tercio. Pero como está restando, pasa al lado contrario, sumando, pues un tercio de beta. Y eso sería para todos alfa y beta perteneciente a R. ¿Eso qué significa? Que si ahora yo esto lo ordeno, entonces puedo dar unas ecuaciones paramétricas de E. Lo único que tengo que hacer es poner, por orden únicamente porque nos gusta más, cuánto vale la X, cuánto vale la Y, cuánto vale la Z y cuánto vale la T. Obtenemos así que la X vale menos 2 tercios de alfa más un tercio de beta. La Y vale un tercio de alfa menos 2 tercios de beta. La Z vale alfa y la T vale beta. Y esto sería con alfa y beta pertenecientes a R. Y aquí tenemos entonces las ecuaciones paramétricas. Una vez que tenemos las ecuaciones paramétricas, ¿qué hago para sacar una base? Le damos parámetros, le damos valores a esos parámetros. Entonces ya, por último, para hallar una base, le damos valores linealmente independientes a los parámetros. Entonces, una base del espacio vectorial E, ¿quién sería? La formada por dos vectores. Vamos a tener dos parámetros con 4 componentes. Este sería un vector y este sería el otro vector. Podemos darle a alfa y beta los valores 0 y 1, como siempre, pero para que nos quede más bonito vamos a coger otros valores. Como tengo fracciones con 3, voy a darle a alfa el valor 3. ¿Qué pasa si alfa vale 3? Para que me quede más bonito, empezando con un número positivo, voy a decir que alfa valga primero menos 3, es decir, la z vale menos 3. Y que beta valga 0. De este modo, en la x, menos 3 con el menos se convierte en más, 3 entre 3, 1, y 1 por 2 sería 2. Y aquí, como la beta vale 0, desaparece estos dos términos, menos 3 entre 3 sería menos 1. Es decir, esto es cuando cogemos el alfa como menos 3 y el beta como 0. Y ahora vamos a hacerlo al revés. Voy a darle a beta el valor 3 y a alfa el valor 0. De este modo tengo que la z vale 0, el alfa vale 0, la beta vale 3. Y para la x el alfa desaparece y como beta vale 3, 3 entre 3 nos queda 1. Y aquí la alfa vale 0, la beta vale 3, 3 entre 3, 1, por menos 2, pues me queda menos 2. Y aquí tenemos entonces los dos vectores de nuestra base. Ahora, una vez que ya hemos calculado todas las cosas, vamos a ver qué nos piden en el apartado B. En el apartado B nos dicen calcular si existen dos parámetros A y B para que el vector
v, que es el vector 2a4, perdón, 2ab4 pertenezca a E. Entonces en el B, recordemos que el vector v dado por el 2ab4 pertenece a E si verifica sus ecuaciones implícitas. Implícitas. Y habíamos obtenido que E venía dada por ecuaciones implícitas independientes y eran x menos y más z menos t igualado a 0. Y la segunda ecuación era 3y menos z más 2t igualado a 0. Entonces, imponemos que se verifiquen estas ecuaciones. Es decir, sustituyo. Y aquí tenía x menos y más z menos t tiene que ser igual a 0. Si solo sí, la x vale 2, la y vale a, pues me queda menos a, la z vale b, pues me queda más b, y la t vale 4, pues me queda menos 4 igual a 0. Punto y coma, este sistema me queda menos a más b, 2 menos 4 sería menos 2, paso al contrario, sumando sería 2. Segunda ecuación, 3y menos z más 2t igual a 0. Sí y solo sí, ¿qué nos queda? Pues nos queda ahora que no hay x, la y vale a, pues me queda 3a, la z vale b, pues me queda menos b, la z vale 4, pues me queda más 8, igualado a 0. Es decir, 3a menos b es igual a menos 8. Entonces tengo que resolver este sistema de ecuaciones. Bueno, este sistema de ecuaciones es sencillo, porque si sumamos las dos ecuaciones, la b con la menos b se me simplifica, 3a menos a me queda 2a, y aquí me queda 2 menos 8 sería menos 6. Si 2a vale menos 6, es que la a dividiendo entre 2 vale menos 3. Y si la a vale menos 3, sustituyo por ejemplo la de arriba, menos con menos más 3. 3 más b es igual a 2, el 3 pasa restando, 2 menos 3 igual a 1, nos queda que la b vale 1. Y entonces aquí tenemos los parámetros o los valores que deben tomar a y b para que el vector v pertenezca al espacio vectorial E. ¿De acuerdo? Ya por último, en el apartado C, nos piden o nos preguntan si estas ecuaciones pueden ser unas ecuaciones implícitas del subespacio E y que razonemos la respuesta. Claro, nosotros hemos obtenido unas ecuaciones implícitas, pero hemos visto que las ecuaciones no tienen por qué ser las mismas. Una opción para hacerlo sería, bueno, ver si puedo hacer operaciones con estas dos ecuaciones para llegar a alguna de estas dos que tenemos aquí, pero eso es como mucho proceso y puede ser que no lo hagamos bien. El modo más sencillo es pensar, si tenemos una base del espacio vectorial E, ¿qué hemos hecho en el apartado B? Para que un vector pertenezca al espacio, hemos visto que debe verificar las ecuaciones, ¿verdad? Pues habíamos obtenido antes unas ecuaciones paramétricas. Por lo tanto, si un vector genérico verifica las ecuaciones, entonces hemos terminado. Es decir, obtuvimos en el apartado A una base de E, que era B sub E, y está dada por dos vectores. Por un vector que era con el menos 3, 0, y en ese caso nos quedaba aquí el 1 y aquí el menos 2, y por otro vector que tenía el 0, 3, y en ese caso nos quedaba el 1, ¿dónde estaba? El 1 menos 2 y el 2 menos 1, exactamente. El 1 menos 2, aquí es un 2, un 2, un menos 1, y aquí el 1 menos 2, ¿de acuerdo?
por lo que podemos expresar el espacio vectorial E como el generado o el conjunto dado por cualquier combinación de estos dos vectores. Es decir, que sería la forma 2 alfa más beta. Luego vendría menos alfa menos 2 beta. Aquí tendríamos menos 3 alfa. Y aquí tendríamos 3 beta. Y esto sería con alfa y beta pertenecientes a R. Es decir, estamos dando unas ecuaciones paramétricas, pero sin fracciones. Entonces, para que esto sea una ecuación implícita, tenemos que ver si este vector genérico lo verifica independientemente del valor de alfa y beta. Entonces, veamos si dicho vector genérico cumple las ecuaciones que nos dan. Tenemos entonces la primera ecuación sería 2x más y más z. Y me queda aquí que esto sería 2 veces y la x vale 2 alfa más beta. Más la y, que la y vale menos alfa menos 2 beta. Más la z, que la z vale menos 3 alfa. ¿Cuánto queda todo esto? Pues nos queda 2 por 2 alfa sería 4 alfa. 2 por beta más 2 beta. Menos alfa menos 2 beta menos 3 alfa. 4 alfa menos 3 alfa. 0. 2 beta menos 2 beta. 0. Ah, pues bien, efectivamente, este vector cumple la primera ecuación. De momento vamos bien. Vamos a ver la segunda ecuación. 3x más 3y más z menos t. Nos quedaría 3 que multiplica a 2 alfa más beta, más 3 que multiplica al menos alfa menos 2 beta, más la z, que sería más menos 3 alfa, menos la t, que sería menos 3 beta. ¿Qué nos queda todo eso? Aquí nos quedaría 3 por 2 alfa sería 6 alfa. 3 por beta me quedaría más 3 beta. 3 por menos alfa me queda menos 3 alfa. 3 por menos 2 beta me queda menos 6 beta. Menos 3 alfa me queda pues menos 3 alfa. Y menos 3 beta me queda menos 3 beta. ¿Qué pasa entonces? Claro que ahora 6 alfa menos 3 alfa menos 3 alfa se me anula. Pero aquí ¿qué me queda? Aquí me queda 3 beta menos 6 beta menos 3 beta. Esto me queda menos 6 beta. ¿Y eso qué significa? Que esto no siempre es distinto de 0. ¿De acuerdo? Entonces esta falla. Como la segunda ecuación no se cumple siempre, no son unas ecuaciones implícitas de el subespacio vectorial E. ¿De acuerdo? Vamos ahora con el ejercicio 2. ¿Qué nos piden en el ejercicio 2? Me dan una matriz y me piden primero calcular los autovalores de la matriz. Entonces, tenemos un proceso sencillo que es que para obtener los autovalores, comenzamos calculando su polinomio
característico. Es decir, calculo el polinomio P sub A de lambda, que es lo que sería el determinante de la matriz A menos lambda por la identidad, que nos queda el determinante de 3 menos lambda, 1, 3, 0, 5 menos lambda, menos 2, 0, 4, menos 1, menos lambda. En vez de calcularla a pelo, vamos a desarrollar por la primera fila porque tengo todo 0 menos estos dos elementos. Es decir, que nos queda 3 menos lambda, que multiplica el determinante que sostiene al tachar la fila y la columna correspondiente, que sería este de aquí. Es decir, el 5 menos lambda menos 2, el 4 menos 1 menos lambda. Y ahora hacemos esta cuenta, que nos quedaría el 5 menos lambda que multiplica al menos 1 menos lambda, menos con este menos se convierte en más, 2 por 4 que sería 8. Cuando desarrollamos todo esto, ¿qué nos queda? 5 por menos 1, menos 5. 5 por menos lambda, menos 5 lambda. Menos lambda por menos 1, más lambda. Y menos lambda por menos lambda, más lambda cuadrado. Y le añadimos este más 8. O sea que todo este polinomio sería el lambda al cuadrado. Menos 5 lambda más lambda sería menos 4 lambda. Y menos 5 más 8 sería más 3. Entonces queremos factorizar esto, que podemos utilizar la ecuación de segundo grado y sacar las dos raíces, o simplemente a ojo vemos que esto es lambda menos 1 por lambda menos 3, porque menos 1 por menos 3 me da 3 y menos 1 más menos 3 me da menos 4. De este modo, ¿qué hemos conseguido? Este 3 menos lambda lo voy a escribir como un menos lambda menos 3. De este modo, ¿qué tenemos? Si tengo aquí lambda menos 3 y aquí tengo el lambda menos 1, y otra vez por lambda menos 3, lo que hago es que pongo aquí lambda menos 3 al cuadrado. Entonces, podemos obtener los autovalores con la ecuación característica, que es simplemente hacer el polinomio característico 0. Es decir, que nos queda que menos lambda menos 3 al cuadrado con el lambda menos 1 tiene que ser igual a 0. Y de aquí sacamos dos autovalores. Uno que sería el lambda sub 1 igual a 1 y otro que sería el lambda sub 2 igual a 3. No me piden las multiplicidades algebraicas, ni la geométrica ni nada, pero vamos a ponerlo. La multiplicidad geométrica es el número de veces que aparece el lambda menos 1 multiplicando. Hay una vez lambda menos 1, pues. Multiplicidad algebraica 1. Y la multiplicidad geométrica es el número de veces que aparece el lambda menos 3 multiplicando. Como está el cuadrado, aparece dos veces multiplicando. Es decir, la multiplicidad geométrica del lambda 2 sería igual a 2. Perfecto. Entonces tenemos los dos autovalores. Autovalor 1 y autovalor 3. Y ahora nos piden calcular una base del subespacio de vectores asociado a cada autovalor. Y para ello debemos calcular el subespacio invariante o propio. Es decir, siguiente paso, en el B. Ahora estudiamos los subespacios invariantes o propios asociados a cada autovalor. Vamos a comenzar, por ejemplo, con el W de lambda sub 1, que como ecuaciones tiene al A menos lambda sub 1 por la identidad por un vector V igual a 0, o lo que es lo mismo, nos queda que el W de lambda sub 1 viene dado por A menos 1 por la identidad por el vector V igual a 0. Como tengo unas ecuaciones implícitas, para sacar una base debo escalonar la matriz de coeficientes. Entonces, escalonamos su matriz
de coeficientes, que sería la m tilde del w de lambda sub 1 o simplemente la matriz a menos 1 por la identidad. ¿Cómo nos queda esta matriz? A la matriz A le tenemos que restar 1 en la diagonal, es decir, 3 menos 1 se convierte en 2, entonces tendría aquí la 2, 0, 0. Luego al 5 le tengo que restar un 1 y se queda 1, 4, 4. Y por último, a la tercera fila, al menos 1 tengo que restar otra vez 1. Y se queda entonces como 3 menos 2 menos 2. Y ahora vamos a hacer 0 debajo. Para ello decimos, bueno, pues a la segunda fila le voy a restar la mitad de la primera fila. Y a la tercera fila le voy a restar 3 medios de la primera fila. De este modo que consigo la primera fila la dejo igual como 2, 0, 0. En la segunda, como divido entre 2, me queda un 1 y 1 menos 1 sería 0. Y el resto, como son 0, no afectan nada. Esto sigue siendo un 4 y un 4. Y aquí hago el proceso para que 2 entre 2 sea 1. 1 por 3, 3. 3 menos 3, 0. Y luego, como son 0 y 0, no cambia nada. Se queda como menos 2 y menos 2. Y ahora ya por último, a la tercera fila, la multiplico por 2 y le sumo la segunda. Y así nos queda la 2, 0, 0, 0, 4, 4 y la 0, 0, 0. Tengo estos dos escalones. No me lo piden, pero yo podría calcular entonces la multiplicidad geométrica, que la ponemos con una g. ¿Quién sería la multiplicidad geométrica g del lambda sub 1? Sería la dimensión de su espacio invariante w de lambda sub 1. Que sería el número de incógnitas, ¿verdad? 3 menos el rango de esta matriz, 2. Y esto nos queda igual a 1. Entonces, ya podemos obtener una base. ¿Qué tenemos que hacer? Las columnas donde no haya pivote le damos parámetros. Ah, es que la columna donde no hay pivote es la tercera, ¿verdad? Pues a x sub 3 le doy el parámetro alfa. La segunda ecuación, esta ecuación era 4x sub 2 más 4x sub 3 igual a 0. O lo que es lo mismo, 4x sub 2 más 4 alfa igual a 0. O lo que es lo mismo, despejando me queda que x sub 2 vale 4 alfa pasa restando menos 4 alfa, divido los 4 y me queda menos alfa. Y por último voy a la primera ecuación y nos queda 2x sub 1 igual a 0, o sea que x sub 1 vale 0. Y entonces ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que darle simplemente un valor al parámetro alfa. Entonces una base de su espacio w de lambda sub 1 sería, si por ejemplo le doy a alfa el valor menos 1, así consigo que la x1 vale 0, la x2 menos menos 1 sería 1 y la x3 vale menos 1. Y esto sería una base de autovectores asociados al autovalor lambda sub 1 igual a 1. Vale. Ahora me falta hacer exactamente lo mismo, el mismo proceso, pero con el autovalor lambda 2 igual a 3. ¿Vale? Pues vamos a repetir. Es decir, repetimos el mismo proceso con el autovalor lambda 2 igual a 3. Es decir, nuestro subespacio invariante w de lambda 2 sería el dado por el a menos lambda 2 por la identidad por el v igualado a 0. Es decir, tenemos que el w de lambda 2 sería precisamente el a menos 3 veces la identidad por el v igualado a 0. Entonces, escalonamos
lo que sería la matriz de coeficiente la matriz de coeficiente que sería la m del w de lambda sub 2 tilde, que es la matriz de coeficiente a menos 3 veces por la identidad. ¿Cómo nos queda esta matriz? Si ahora nos vamos a la matriz A, en la diagonal resto 3, entonces me queda 0, 0, 0, es decir, aquí nos va a quedar 0, 0, 0. En la segunda fila 1 a 5 le resto 3, entonces me queda 1, 2, 4. Y en la última fila 3 menos 2 al menos 1 le resto 3, entonces me queda 3 menos 2 menos 4. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces ahora ¿qué tenemos que hacer? Escalonamos. Lo primero que voy a hacer es, por ejemplo, cambiar la primera fila con la tercera fila. Así consigo que tengo el 3 menos 2 menos 4, el 1, 2, 4 y aquí el 0, 0, 0. Entonces lo que hago es que a 3 veces la segunda fila le voy a restar la primera fila. La primera fila de 2 es igual, 3 menos 2 menos 4. Multiplico por 3 y resto de arriba, 3 por 1, 3, menos 3, 0. 3 por 2, 6, menos menos 2, sería 6 más 2, 8. 3 por 4, 12, menos menos 4, me queda 16. Y ahora 0, 0, 0. Ya lo tengo escalonado. Y entonces tenemos que, no me lo piden, pero la multiplicidad geométrica g de lambda 2 sería la dimensión del subespacio invariante w de lambda sub 2, que sería 3 menos 2, que es igual a 1. Entonces debe haber un autovector en la base. ¿Cómo sacamos la base? Entonces, ya podemos obtener la base pedida. ¿Qué tenemos para ello? Decimos, bueno, pues donde no haya pivote le damos parámetros. Sería la tercera columna. Ah, pues a x sub 3 le doy el parámetro alfa. Y ahora voy a ir despejando. La segunda ecuación sería 8x sub 2 más 16x sub 3 igual a 0. Sustituyo porque la x sub 3 es cuánto vale, alfa. Entonces me queda 8x sub 2 más 16 alfa igualado a 0. Entonces cuando despejo x sub 2, el 16 alfa pasa restando y si divido entre 8 nos queda que la x sub 2 vale menos 2 alfa. Y ahora entonces nos queda que 3x sub 1 menos 2x sub 2 menos 4x sub 3 es igual a 0. Es decir, 3x sub 1 menos 2, pero la x sub 2 vale menos 2 alfa. Entonces menos 2 por menos 2 alfa sería más 4 alfa. Pero la x sub 3 vale alfa. Y entonces aquí me queda menos 4 alfa igual a 0. Claro, pero 4 alfa menos 4 alfa es 0. Si 3x sub 1 es igual a 0, es que la x sub 1 vale también 0. Y esto sería para todo alfa perteneciente a R. Por lo tanto, ¿qué obtenemos? Que una base del subespacio invariante W de lambda sub 2 estaría dado por un vector, que lo que hacemos es darle un valor al parámetro alfa. Le voy a dar también el menos 1 para que me quede más bonito. Así el alfa vale menos 1. La x sub 2 sería menos 2 por menos 1, que sería 2. Y la x sub 1 vale 0. ¿De acuerdo? Y esto sería una base de autovectores asociados al autovalor lambda 2 igual a 3. Y con esto terminamos este ejercicio. Aunque no nos lo piden en este ejercicio, porque no me han pedido estudiar si la matriz es diagonalizable o no. Vamos a poner aquí una nota. Porque hemos calculado además nosotros tenemos los autovalores lambda. Hemos calculado sus multiplicidades algebraicas y sus multiplicidades geométricas, ¿verdad? Y hemos visto que había dos autovalores, el 1
y el 3. Que la multiplicidad algebraica del 1 era 1 y la multiplicidad algebraica del 3 era 2. Automáticamente, si la multiplicidad algebraica es 1, la geométrica también es 1, que lo hemos obtenido. Pero la del lambda 3 nos ha salido también 1, ¿verdad? Entonces, como estas dos no coinciden, hay un autovalor que aparece más veces que su dimensión del espacio invariante propio, es decir, la multiplicidad algebraica no coincide con la geométrica, entonces puedo concluir que A no es diagonalizable. Por este hecho de aquí. Porque estas de aquí que tenemos no coinciden. ¿De acuerdo? Y eso hace que la matriz no sea diagonalizable. Que no me lo piden, pero también lo podemos calcular, porque simplemente dar un poco más de información. Venga, ejercicio 3. Ahora vamos con formas cuadráticas. Me dan una forma cuadrática que tiene esta expresión analítica y me piden calcular la expresión matricial. Entonces vamos a ponerla aquí arribita porque la matriz de la forma cuadrática Q es, vamos a llamarla matriz A, es una matriz 3×3 en la que en la diagonal vienen los elementos que van con los términos al cuadrado. x1 al cuadrado, ¿qué número lo multiplica? Un 1, pues pongo un 1. x2 al cuadrado, ¿qué número lo multiplica? Un 1, pues en la segunda posición pongo un 1. Y x3 al cuadrado, ¿qué número lo multiplica? Un 5, pues en la tercera posición pongo un 5. Y ahora busco los productos 2 a 2. x1 o x2 tiene un 4, entonces voy a poner la mitad. Voy a poner aquí un 2 y aquí un 2. x1 con x3 tiene un menos 4, entonces la 1, 3 voy a poner la mitad, un menos 2 y un menos 2. Y por último, x2, x3 tiene un menos 4, entonces voy a poner la mitad, voy a poner un menos 2 y un menos 2. Y esta sería nuestra matriz de la forma cuadrática Q, ¿de acuerdo? Entonces, la forma matricial es Q de x1, x2, x3 igual al vector que vendría aquí, el x1, x2, x3, por la matriz A por el x1, x2, x3. Ojo, no es lo mismo obtener la expresión matricial que calcular la matriz. La matriz es la matriz correspondiente y la forma matricial es el x por la A por el x en columna. ¿Vale? Ahora me dicen calcular, si es posible, la expresión diagonal de Jacobi. Entonces, para la expresión diagonal de Jacobi, ¿qué tenemos que hacer? Estudiar los menores principales. Entonces, vamos a ver los menores principales de A. ¿Qué nos quedaría? Yo tenía la matriz A, que la matriz A venía dada por la 1, 2, menos 2, la 2, 1, menos 2 y la menos 2, menos 2, 5. Entonces vamos a ir calculando los distintos menores, es decir, lo que sería, por un lado, el primer menor, que sería lo hemos llamado normalmente D sub 1. Sería el determinante del 1, determinante no valor absoluto, y entonces esto nos queda 1, que es distinto de 0, ¿vale? De momento bien. Ahora vamos con el siguiente, con el segundo menor principal, que sería el D sub 2. Que el D sub 2 sería el determinante de la 1, 2, 2, 1. Que nos queda 1 por 1, 1, menos 4, nos queda menos 3, que lo que me importa es que sea distinto de 0, ¿vale? De momento bien. Y vamos ya con el último, que sería el D sub 3, que sería el determinante completo, es decir, este nos queda el determinante de la matriz A. ¿Qué sería? 1 por 1 por 5, 5, 2 por 2 por menos 2, perdón, 2 por menos 2 por menos 2 sería menos con menos más 8, más 8. Ahora viene el 2 por menos 2 por menos 2, que me queda otra vez más 8, y la restamos. Menos 2 por 1 por menos 2, menos con menos más,
menos entonces 4, 2 por 2 por 5 sería 2 por 2, 4 por 5, 20, pues menos 20. Y por último, 1 por menos 2 por menos 2 sería 4, como resto menos 4. ¿Qué nos queda todo esto? Nos queda 8 y 8, o bueno, este 8 con este menos 4 con este menos 4 se me simplifica, 5 y 8, 13, menos 20 nos queda menos 7, que lo que importa es que es distinto de 0. Ah, fantástico, porque entonces, como los términos principales son distintos de 0, ¿qué puedo decir? Pues puedo calcular la matriz diagonal, o la forma diagonal de Jacobi. Entonces, la expresión diagonal de Jacobi es, cojo la Q de x1, x2, x3 igual a, viene el d sub 1 por el x1 al cuadrado y luego viene el d sub 2 entre el d sub 1 por el x2 al cuadrado más el d sub 3 entre el d sub 2 por el x sub 3 al cuadrado. Es decir, nos queda d sub 1 valía 1, pues nos queda x1 al cuadrado. D sub 2 valía menos 3 entre 1, pues me queda menos 3 x sub 2 al cuadrado. Más la D sub 3 que sería menos 7. Menos 7 entre menos 3 me queda más 7 tercios de x sub 3 al cuadrado. Muy bien. Pues aquí tengo mi forma diagonal de Jacobi. En el apartado C nos piden calcular la expresión diagonal de autovalores. Y para ello, ¿qué voy a tener que hacer? Calcular primero los autovalores de la matriz C, de la matriz A. Entonces, para calcular los autovalores de A, estudiamos su polinomio característico. ¿Qué nos queda entonces? Pues que P sub A de lambda sería el determinante de la matriz A menos lambda por la identidad. Sería el determinante de, en la matriz A hago 1 menos lambda, 2 menos 2, luego me queda el 2, 1 menos lambda, menos 2, y luego el menos 2, 5 menos lambda. ¿De acuerdo? Podría tratar de multiplicar tal cual, pero voy a intentar, en la medida de lo posible, ver si puedo hacer algún 0 por algún sitio. ¿De acuerdo? Entonces nos fijamos, por ejemplo, en que vamos a poner aquí un igual. Porque si hago combinaciones de fila o columna, el determinante no cambia. Entonces voy a sumarle a la tercera fila, le voy a sumar la segunda fila. De este modo la segunda fila no la toco, se queda como 2, 1 menos lambda, menos 2. Pero cuando sumo estas dos filas, ¿qué nos queda? Menos 2 y 2 sería un 0. Menos 2 y 1 menos lambda sería menos 1 menos lambda. Y 5 menos lambda más menos 2 me quedaría 3 menos lambda. ¿De acuerdo? Y ahora, a la primera le voy a restar la tercera. Porque así, menos 2 menos 2, menos menos 2 sería 0. Y aquí, 2 menos 1 menos lambda me quedaría 1 más lambda. Y aquí, 1 menos 2 me quedaría menos 1 menos lambda. ¿Por qué hemos hecho esto? Porque así nos queda un determinante en el que tenemos ceritos. Y los ceritos nos sirven o nos simplifican la vida a la hora de calcular los autovalores. Podríamos hacer más operaciones para conseguir más ceros, pero bueno, tampoco vamos a forzar el mar porque no hay mucho más que podamos simplificar. Ahora lo que nos interesa es no calcular el determinante directamente, sino desarrollar por adjunto. Como tengo 0 aquí, tengo aquí, puedo elegir o esta fila, esta. Entonces vamos a elegir la fila o columna que tenga los autovalores correspondientes, que va a ser esta primera fila. ¿Por qué? Porque tengo el menos 1 menos lambda y el 1 más lambda, que es el mismo término en realidad. Entonces desarrollamos por la primera fila. ¿De acuerdo? Vamos a coger y desarrollar por esta fila de aquí. ¿Por qué? Porque de este modo, ¿qué nos queda? Nos queda
primer elemento, el menos 1 menos lambda, por el determinante de su adjunto, que sería tacho la fila, tacho la columna, y nos queda el 1 menos lambda menos 2, menos 1 menos lambda, 3 menos lambda, y ahora más el elemento de aquí, que sería el 1 más lambda. Ojo, tengo que multiplicar por el signo, porque este es signo positivo y este es signo negativo. Multiplico por menos 1 y por su determinante, que sería tacho la fila, tacho la columna, y nos queda entonces el 2 menos 2, 0, 3 menos lambda. Y ahora podemos desarrollar estos polinomios, porque aquí nos va a quedar el menos 1 menos lambda, que multiplica aquí a... multiplicamos en cruz. 1 por 3, 3. 1 por menos lambda, menos lambda. Menos lambda por 3, menos 3 lambda. Menos lambda por menos lambda, más lambda al cuadrado. Luego, resto con este menos se convierte en más. 2 por menos 1, menos 2. 2 por menos lambda, menos 2 lambda. Ahora, este de aquí resulta que también es menos 1 menos lambda. Y el determinante que me queda aquí sería 2 por 3, 6. 2 por menos lambda, menos 2 lambda. 0 menos 2 lambda, pues 0. ¿Qué es lo interesante de esto? Claro, que este elemento que tengo aquí sería el lambda al cuadrado. Lambda menos 3 lambda menos 4 lambda, menos 2 lambda sería menos 6 lambda. Y aquí 3 menos 2 sería más 1. Pero aquí hay un término que es el menos 1 menos lambda, que puedo sacar factor común. Es decir, me queda menos 1 menos lambda, que va a multiplicar a este lambda cuadrado menos 6 lambda más 1, más este término. Entonces nos queda lambda cuadrado. Y aquí menos 6 lambda menos 2 lambda me quedaría menos 8 lambda. 1 más 6 me quedaría más 7. ¿De acuerdo? Y ahora tendría que factorizar este término, que resulta que es un término sencillo porque, ¿qué sacamos? Que esto sería lambda menos 1 por lambda menos 7. Y nos queda así que, si este saco un menos factor común, tendría un menos 1 que multiplica aquí al lambda más 1. Aquí tengo el lambda menos 1 y aquí tengo el lambda menos 7. ¿De acuerdo? Y entonces hemos calculado el polinomio característico. Como ya hemos obtenido nuestro polinomio característico, puedo sacar los autovalores, ¿verdad? Entonces, los autovalores de A serían lambda 1 igual a menos 1, lambda 2 igual a 1 y lambda 3 igual a 7. Por lo que podemos expresar la forma diagonal por autovalores de la forma cuadrática sería q de x1, x2, x3 igual, me da igual en qué orden pongamos los autovalores. Por ejemplo, vamos a poner menos 1 por x1 al cuadrado, más 1 por x2 al cuadrado, más 7 por x3 al cuadrado. O simplemente menos x1 al cuadrado, más x sub 2 al cuadrado, más 7x sub 3 al cuadrado. Tenemos que observar que la forma diagonal, aquí hay dos elementos positivos y uno negativo, que es precisamente lo mismo que habíamos obtenido en la forma diagonal de Jacobi. Un elemento negativo, el menos 3, y dos positivos, el 1 y el 7 tercios. Que son lo que nos dice la ley de inercia de Sylvester, que da igual la forma diagonal que yo escriba, siempre va a haber la misma cantidad de términos positivos que de términos negativos. Una vez que ya tenemos las formas diagonales, podemos clasificar la forma cuadrática Q muy fácilmente, porque en el apartado D podemos afirmar que Q es indefinida, ya que en su expresión diagonal, bien por Jacobi o bien por autovalores,
aparecen coeficientes positivos y negativos. Vale. Entonces, ahora, en el apartado D, la hemos clasificado sin restringir, pero en el apartado E nos piden que la restringamos a este subespacio vectorial. Entonces, para el E, sea el espacio vectorial E generado por el 1, 0, 1 traspuesta, y luego venía el 0, 1, 1 traspuesta. Entonces, queremos estudiar la restricción de Q al espacio vectorial E. Entonces, hallamos primero unas ecuaciones paramétricas de E, que sería sencillo porque sería coger el E, coger los valores x1, x2, x3 y vamos a darle parámetros a cada vector, es decir, alfa, 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 por, y el vector 1, 0, 1, más, otro parámetro, beta, 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 por, el otro vector que sería el 0, 1, 1. Y esto sería con alfa y beta pertenecientes a R. Entonces, puedo escribir E, ya lo simplifico un poquito y lo pongo todo compacto. X1 sería simplemente alfa, x2 sería simplemente beta y x3 sería el alfa más beta. Y esto sería con alfa y beta pertenecientes a R. Por lo tanto, ¿quién sería mi forma cuadrática restringida? La forma cuadrática Q restringido a E ahora va a depender de estos nuevos parámetros que son, en este caso, el alfa y el beta. ¿Y qué hacemos? En la forma cuadrática sustituimos. Hombre, podemos sustituir la forma cuadrática inicial, pero ya que tenemos la forma por autovalores o por Jacobi, que es diagonal, que tengo menos términos, vamos a usar esa. Entonces voy a sustituir, por ejemplo, en la forma diagonal por autovalores, que tendría menos x1. Pero x1 es alfa, ¿verdad? Pues tengo menos alfa al cuadrado, más x2 al cuadrado, pero x2 vale beta, pues más beta cuadrado. Y ahora aparece más 7 veces x3, pero x3 es alfa más beta y todo eso al cuadrado. Desarrollamos y me queda menos alfa cuadrado, más beta cuadrado, y aquí me queda más 7 alfa cuadrado, más 7 beta cuadrado y más 14 alfa beta. Juntándolo todo, alfa cuadrado negativo, 7 alfa cuadrado me queda 6 alfa al cuadrado, beta cuadrado y 7 beta cuadrado me queda 8 beta cuadrado y 14 alfa beta, pues más 14 alfa beta. Que esta forma cuadrática estaría asociada a la matriz restringida, que sería la matriz en la diagonal 6 y 8, y los términos cruzados sería 14, la mitad de 14 sería 7 y 7. ¿Cuánto vale o cómo clasificamos esta forma cuadrática? Pues podemos clasificarla o calcular autovalores o, por ejemplo, clasificarla por los menores principales, ¿verdad? Entonces, calculamos sus menores principales, que serían el de su 1, que el de su 1 es el determinante del el 6, que sería 6. Y el de su 2, que sería el determinante de la matriz 6, 7, 7, 8, que nos queda 6 por 8, 48, 7 por 7, 49, y entonces 48 menos 49 es menos 1. Este es positivo, este es negativo. Tenemos que tener cuidado.
Si utilizo los menores, si todos son positivos, la forma cuadrática es definida positiva. Si empieza en negativo y luego positivo, entonces es definida negativa. Pero aquí no ha empezado en negativo, sino que ha empezado en positivo y luego falla. Por lo tanto, puedo afirmar que la forma cuadrática Q restringido a E es indefinida. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces ha sido indefinida tanto sin restringir como restringida a este espacio vectorial. Vamos ahora con el siguiente ejercicio. En el siguiente ejercicio me dan 3 vectores y me preguntan hallar los valores del parámetro A para que este conjunto de 3 vectores sea linealmente independiente. Entonces, en el apartado A, vamos a escalonar la matriz de vectores. ¿Por qué? Yo voy a coger la matriz M, que está formada por los vectores US1, US2 y US3 puestos por columna, es decir, US1 flechita, columna, US2 flechita, columna, US3 flechita. Es decir, sería el 1, 1, 2, el 2, 1, 1 y el A cuadrado, A más 5. Pues tenemos que acordarnos de que un conjunto de vectores es linealmente independiente si el rango de la matriz de vectores coincide con el número de vectores. Como tengo 3 vectores, el rango de esta matriz tiene que ser 3. Bueno, podemos escalar, o como es una matriz cuadrada, podríamos calcular el determinante. Nos da exactamente igual, ¿de acuerdo? Es decir, que aquí, si escalonamos, ¿qué nos queda? Nos queda que a la segunda fila le restamos la primera y a la tercera fila le restamos 2 veces la primera. Así que me quedaría 1, 2, A, resto me queda 0, menos 1 y aquí me queda A cuadrado menos A. Y esta última sería 0, 1 menos 4 menos 3 y aquí me quedaría menos A más 5. Y ahora ya por último, a la tercera fila le resto 3 veces la segunda. Me queda 1, 2, A, 0 menos 1, A cuadrado menos A. Aquí hemos hecho 0 y 0 y ahora si a la tercera fila le resto 3 veces la segunda me va a quedar menos 3A cuadrado. Me va a quedar menos 3 por A sería 3A, sumo pues más 2A. Y aquí me queda un más 5. Entonces, esto es un escalón, rango 1, esto es otro escalón, rango 2, y quiero que esto sea otro escalón, rango 3. Entonces, tenemos que imponer que menos 3A cuadrado más 2A más 5 sea igual a 0. Si solo sí, ¿qué nos queda en este caso? Pues nos queda simplemente el A tiene que ser igual a menos 2 más menos la raíz de 4 menos 4 por menos 3 por 5 entre, y aquí me queda 2 por menos 3. Punto y coma, A tiene que ser igual a menos 2 más menos, aquí nos queda menos por menos más, 4 por 5, 20, por 3, 60, y 4 sería la raíz de 64, que es sencillo, que sale 8 entre menos 6. O sea que nos van a salir dos soluciones. A igual a menos 2 más menos 8 partido de menos 6. Entonces tenemos las soluciones A sub 1 igual menos 2 y más 8 sería menos 6 entre menos 6, 1. Y la otra solución A sub 2 que sería menos 2 menos 8 menos 10 entre menos 6, menos con menos más sería 10 sextos. 10 sextos lo puedo simplificar dividiendo entre 2 y nos queda 5 tercios. Pues estos son los dos valores. Para A igual a 1 son linealmente independientes y, y para el 5 tercios son dependientes. Es decir, esto es 0 si sale 1 o 5 tercios. Luego, los vectores
usu1 flechita, usu2 flechita y usu3 flechita son linealmente independientes si la A es distinto de 1 y de 5 tercios. Porque cuando salga 1, esto es 0 y entonces solo tiene rango 2, linealmente dependiente. O cuando la A valga 5 tercios, esto sale 0 y entonces el rango es 2, linealmente dependiente. ¿De acuerdo? Y ahora, para A igual a menos 1, queremos expresar, si es posible, el vector usu3 como combinación lineal de los vectores anteriores. Hombre, claro, para el caso menos 1, sabemos que estos tres vectores son linealmente independientes, ¿verdad? Entonces, ¿es posible expresarlo? Resulta que no. Es decir, bueno, para A igual a menos 1. ¿Qué hemos visto en el apartado B? Que para A... espera, que aquí me equivoco con el... Aquí me equivoco con el signo. Es un menos 1 aquí, exactamente. Esto fuera 5 tercios. Aquí nos queda el menos 1 y el 5 tercios. Porque esto es menos 2 más 8, 6. Entre menos 6 y menos 1, exactamente. Entonces, para A igual a menos 1 son linealmente dependientes. Por lo que existen alfa y beta pertenecientes a R, tales que el vector u3, que es el, ya lo podemos sustituir, y como la A vale menos 1, sería menos 1 al cuadrado sería 1, y menos 1 más 5 sería 4, es igual a alfa por el vector us1, que sería el 1, 1, 2, más beta por el vector 2, 1, 1 traspuestas. Bueno, esto al final es un sistema de ecuaciones, en el que tengo tres ecuaciones con dos incógnitas. Es decir, la primera ecuación sería alfa por 1, beta por 2, es decir, alfa más 2 beta, igual a la primera componente, que es menos 1. La segunda ecuación sería alfa más beta, igual a esta de aquí, que sería 1. Y la tercera ecuación sería 2 alfa más beta, igual a la tercera, que es 4. Me puedo fijar, por ejemplo, en estas dos, porque de estas dos, fácilmente por reducción, si a la de arriba le resto a la de abajo, alfa menos alfa, 0, 2 beta menos beta es una beta, y menos 1 sería la beta vale menos 2. Pero entonces, si sustituyo abajo, ¿qué nos queda? Alfa menos 2 igual a 1, la alfa tiene que valer 1 más 2, que sería 3. Vamos a comprobar de verdad que se verifica la tercera ecuación, porque tengo una ecuación más de la que me hace falta. 2 por... Vamos a comprobar aquí que 2 por alfa sería 2 por 3, menos beta, que sería menos 2, es igual a 6 menos 2, que es igual a 4. Bien, entonces los valores son beta igual a menos 2 y alfa igual a 3. Y con esto tendríamos expresado el vector usu3 como combinación lineal de los vectores usu1 y usu2. Es decir, el vector usu3 flechita es igual a 3 veces el vector usu1 flechita menos 2 veces el vector usu2 flechita. ¿Vale? Y con esto teníamos hecho el examen completo. Hay un ejercicio extra que nos dicen, bueno, ejercicio voluntario, me dan una matriz que depende de tres parámetros, A, B y C. Y me dicen, por un lado, queremos calcular los valores de A, y B y C sabiendo que el rango de la matriz tiene que ser 2. Que U flechita igual a 1, 1, 1 es un autovector de A. Y entonces queremos saber qué autovalor tiene asociado. Decimos, bueno, lo primero es que como el rango es 2, ¿eso qué significa? Que el determinante de la matriz tiene que ser 0. Entonces, como A es una matriz cuadrada de orden 3 con rango de A
igual a 2, su determinante debe ser nulo. Por lo que comenzamos calculando el determinante de la matriz A, que sería el determinante de la matriz 2A, AB, 1, 2, C, y aquí 3, 3, C. Entonces me va a quedar este por este sería 4AC. Este por este me quedaría 3B. Este por este me quedaría 3AC. Y ahora resto 2 por 3 por B me quedaría resto 6B. Ahora resto este por este me quedaría menos 6AC. Y ahora resto este por este me queda menos AC. ¿En qué se convierte esto? 4AC, 3AC son 7AC, menos 6AC menos AC, este con este, con este y con este, se me simplifica. Y me queda 3B menos 6B, que eso sería menos 3B. Pero sabemos que esto, ¿cuánto tiene que valer? Como el triplemento de 0, esto tiene que valer 0, ¿verdad? Y entonces de aquí sacamos que la B tiene que ser 0. Vale. Ahora, me dicen que U flechita igual al 1, 1, 1 es un autovector, ¿verdad? Entonces, ahora usamos que U flechita igual al 1, 1, 1 es autovector de A. ¿Y eso qué significa? Que por la definición, cuando multiplique A por el vector U, debe salirme un múltiplo del vector U. Entonces vamos a calcular cuánto vale. La matriz A ya podemos sustituir la B por 0. Nos queda 2A, A, 0, 1, 2, C, 3, 3, C, y la multiplico por el vector 1, 1, 1. ¿Qué nos queda? Nos queda fila por columna, 2A más 1 más 3, fila por columna, A más 2 más 3, y fila por columna, 0 más C más C. Es decir, que esto tiene que salir 2A más 4, A más 5 y 2C. Pero aquí, por ser U autovector, debe existir un autovalor lambda, de modo que esto sea lambda veces el 1, 1, 1. ¿Qué obtenemos así? Obtenemos un sistema de ecuaciones en el que 2A más 4 tiene que ser igual a lambda, A más 5 tiene que ser igual a lambda, y por último 2C tiene que ser igual a lambda. Pero claro, de estas últimas ecuaciones, ¿qué sacamos? Como tengo 2A más 4 igual a lambda y A más 5 igual a lambda y lambda es igual a lambda, utilizando el método de igualación, 2A más 4 tiene que ser igual a A más 5. Pero entonces esta A pasa restando y 2A menos A es una A, y el 4 pasa restando y nos queda que la A tiene que valer 1. Pero si la A vale 1, entonces sustituimos el lambda y el lambda vale 1 más 5, lambda vale 6. Pero si el lambda vale 6, entonces 2C es igual a lambda, C es igual a lambda entre 2, 6 entre 2, la C vale 3. Y entonces hemos obtenido que la B tiene que valer 0, el A tiene que valer 1 y la C tiene que valer 3. Y con esto terminamos el examen.